Capítulo 4, parte 2. La conquista de la nueva tierra. La idea de un paraíso celestial, como es evocado en el libro de Apocalipsis, se convirtió en la mente de los puritanos y después en la memoria de los Estados Unidos en la creencia de un paraíso terrestre como una realización humana. De hecho, la terrenalización del paraíso ya era una realidad en curso desde la época de la Reforma a inicios del siglo XVI. Jean Delumet dice que la Reforma contribuyó en la línea de pensamiento de Joaquín de Fiore a la terrenalización del paraíso y su consecuente atribución al pueblo estadounidense. Él afirma que los reformadores Lutero y Calvino provocaron una renovación de la creencia en el paraíso para el mundo por venir, y que, con la lectura de Apocalipsis y el énfasis de Lutero en la ya realizada bienaventuranza de los cristianos en Cristo, fue preparado el camino para una visión terrestre del paraíso. En realidad, Delumet entiende que Lutero provocó una verdadera revuelta en las preocupaciones escatológicas de la época. Cuando le fue preguntado en qué tiempo el reino de Dios vendría, él dijo: «El reino de Dios no viene con un gesto o un brillo exterior. Aprendan, el reino de Dios está dentro de vosotros, el reino ya comenzó en nosotros». En un sermón de 1538, Lutero les aseguró a los verdaderos creyentes que la Jerusalén celeste y los ángeles del paraíso no constituían para ellos un futuro, sino un presente. Teólogos como Paul Tillich comenzaron a predicar que ser cristiano no es evadirse en la esperanza del reino de Dios, sino trabajar en transformar el mundo presente. La historia de la colonización puritana de Norteamérica, después de la persecución en Inglaterra, abrió el camino para la consolidación del cambio de la noción del paraíso como dádiva celestial a la noción de que es una realización terrenal. Eso está claro en los análisis de Tuveson acerca del pueblo estadounidense como una nación redentora. Según él, las profecías bíblicas visualizaron una batalla final después de la existencia y la derrota de los 4 grandes reinos, representados por los 4 animales o bestias mostrados en el libro de Daniel. Esos poderes perseguirían y oprimirían al pueblo elegido hasta el gran día del Señor. Entonces, según él, cuando el pueblo elegido sea llevado de vuelta a la observancia del verdadero mandamiento divino, el poder sobrenatural de Dios de las batallas descenderá sobre ellos para llevarlos a la victoria final. Esta victoria sería el resultado de la formación de un nuevo pueblo elegido como núcleo del reino de Dios en la tierra. Desde esta perspectiva, la Reforma Protestante y la Revolución de Estados Unidos son para él como una victoria tanto política como espiritual, ya que esos fueron los pasos decisivos para la purificación de la sociedad humana. A través del nuevo pueblo elegido, Dios derrotaría al mal, a fin de rescatar tanto a las personas individualmente como a la sociedad. El resultado de esa redención sería el establecimiento del reino de Dios en la tierra. De esa manera, la historia estadounidense sería el escenario de los sucesos por los que Dios establecería su reino. En esa visión, Dios redime al mundo y a la sociedad humana a través de los acontecimientos de la historia estadounidense. Con base en la interpretación de que los 1260 días de Apocalipsis 12 indican 1260 años, Tuveson analiza que la verdadera Iglesia de Dios fue restaurada en ocasión de la Reforma. La Reforma se transformó en la garantía de que la larga era de superstición, injusticia y pobreza estaba terminada, y la luz estaba siendo derramada sobre todo el mundo. La gran era de la conquista había comenzado. Para él, la obra de Dios que cumpliría sus promesas tendría lugar en el descubrimiento de América y después en la Revolución de los Estados Unidos. De esa manera, la Reforma Protestante y la colonización norteamericana serían el inicio de un proceso dentro de la historia humana que llevaría al establecimiento del reino de Dios en todo el mundo. Ese punto de vista parece haber sido especialmente importante para el caso de los colonizadores de la bahía de Massachusetts. De acuerdo con Deborah Madsen, los puritanos de la colonia de Massachusetts creían que Dios intervenía en la historia humana para salvar no solo a los individuos, sino también a la sociedad y a las naciones como un todo. Ellos tenían la certeza que Dios los había elegido como una comunidad de salvos o elegidos con un destino especial,
establecer las condiciones de una iglesia pura e incorruptible, que garantice la salvación de todos los cristianos. Esa era una diferencia fundamental entre las colonias puritanas del norte de Massachusetts, en Boston, y las del sur, en Plymouth. William Bradford y los colonizadores de Plymouth no tenían la intención de desarrollar una iglesia perfectamente reformada que fuera un modelo para las iglesias que habían sido reformadas de manera imperfecta en Inglaterra. Ellos estaban convencidos de que Dios había motivado la colonización, pero no como una etapa necesaria para la salvación de la humanidad. Mientras los no separatistas de Boston y el norte de la región de Nueva Inglaterra se identificaban como los israelitas de los últimos días ocupando la Nueva Canaán por decreto divino, los separatistas de Plymouth argumentaban que las promesas bíblicas del Antiguo Testamento y del Nuevo podían ser cumplidas, en esa fase de la historia del mundo, solamente en un plano estrictamente espiritual. Ellos creían que la Biblia no podía ser utilizada para prever el futuro de la historia humana. Los separatistas negaban específicamente cualquier semejanza entre Nueva Inglaterra y la Canaán bíblica. Contrariamente a esto, los no separatistas congregacionalistas de Boston argumentaban que la colonia de ellos era absolutamente típica de Canaán y que les había sido dada a ellos por el propio Dios, como había sido prometido en las Sagradas Escrituras, con la finalidad de construir una iglesia purificada. En el libro God's New Israel, el nuevo Israel de Dios, Conrad Cherry dice que los puritanos de Boston creían que Nueva Inglaterra era un lugar donde la reforma protestante de la Iglesia y de la sociedad podría ser concluida. Ellos idealizaban su jornada hacia aquellas regiones de América del Norte no como una fuga de la persecución religiosa, sino como una misión positiva para la construcción de una sociedad cristiana modelo. Como el nuevo Israel, estos puritanos necesitaban ser exitosos en su misión, a fin de generar un cambio en la historia. Si llegaban a fallar en esa misión divina, sería un fracaso no solamente para ellos como personas, sino también para el plan de Dios en el curso de la historia. De ese modo, los colonizadores puritanos, especialmente los del norte de Massachusetts, en su pesada tarea de conquistar y colonizar Norteamérica, encontraron fuerzas en la analogía con las experiencias del pueblo de Israel. Ellos veían su emprendimiento terrenal como la realización de las promesas bíblicas de un paraíso restaurado. Su creencia en que la colonización era el inicio del cumplimiento del nuevo cielo y la tierra nueva hizo que el reino de Dios se transformara en una realización terrenal y humana, que debía ser vista en el régimen de libertad y desarrollo material promovido por la nación estadounidense. El nuevo Israel norteamericano. Más allá de las extensas analogías con las experiencias del Israel bíblico, los protestantes puritanos también encontraron razones para verse a sí mismos como el Israel de Dios o el nuevo Israel. El historiador Daniel Burstein dice que la realidad básica de la vida de los puritanos era la analogía con los hijos de Israel. Ellos imaginaban que, habiendo viajado hacia tierras inhóspitas, revivían la historia del éxodo del pueblo hebreo. Los puritanos estaban interesados en las semejanzas entre pares de situaciones, la situación descrita en alguna historia bíblica y aquella en la que ellos mismos se encontraban. Los sermones puritanos repetían con frecuencia ciertas afirmaciones bíblicas traducidas por el reformador inglés William Tyndale. Estos protestantes peregrinos en las antiguas colonias estadounidenses estaban convencidos de que, así como los hebreos cautivos en Egipto, los puritanos habían sido perseguidos en Inglaterra. Así como los hebreos a través del desierto del Sinaí, los puritanos habían atravesado el largo y tenebroso océano Atlántico. Así como los hebreos y su llegada a Canaán, los puritanos habían sido guiados para recibir la herencia divina de la nueva tierra de Canaán. Así como los hebreos, al expulsar a los antiguos habitantes de Canaán, los puritanos creían haber recibido el derecho y la fuerza de parte de Dios para exterminar a los indígenas de su nueva Canaán. En la comparación con el Israel bíblico, que pasó a ser parte de la identidad colectiva de los Estados Unidos de América como el nuevo Israel, los puritanos se apropiaron de la narrativa del pacto de Dios con Abraham como si lo mismo les fuese transferido a ellos con todas sus promesas. En ese pacto, Abraham es llamado por Dios para salir de Ur, de los caldeos, e ir a Canaán, la tierra prometida. El texto bíblico lo narra así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, versículos del 1 al 3. Según la historia bíblica, después de cerca de 400 años de esclavitud en Egipto, Moisés liberó a los israelitas para atravesar el desierto del Sinaí en dirección a Canaán, la tierra de la fluye leche y miel. Números 13, versículo 27. La que sería el paraíso, el Edén restaurado, dado por herencia a los israelitas recién liberados. A lo largo del libro de Deuteronomio, varias veces se repite la tierra de la que vas a tomar posesión. Yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se le daría a los antepasados de ustedes. En Deuteronomio capítulo 11, versículos del 22 al 25, se encuentra la siguiente promesa. Porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como él os había dicho. En la historia bíblica, estas palabras pronunciadas como un pacto entre Dios y Abraham, y después entre Dios y el pueblo de Israel, establecen que, primero, el pueblo de Israel era espiritual y moralmente superior al resto del mundo. 2. Todas las naciones tendrían la oportunidad de recibir bendiciones solamente a través de Israel. 3. Todos los que estuvieran contra Israel estarían contra Dios y serían malditos. Y 4. Israel tenía posesión de la tierra prometida y por lo tanto la misión y el derecho de trabajar por la transformación de las otras naciones. De acuerdo con el relato bíblico, la alianza de Dios con los israelitas en el Sinaí tenía el sábado del séptimo día de la semana como su señal permanente. Dios dice: «En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones». Éxodo 31:13. Esa señal sería una alianza perpetua, versículos 16 y 17. Entre los hebreos, como herederos de la alianza con Abraham, la transgresión del sábado debería ser punida con la muerte. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Este pasaje modelará la conducta de los puritanos en mantener el sábado como día de descanso, incluso en la formulación de leyes civiles. Sin embargo, ellos guardaban el sábado en el primer día de la semana. Al citar las Sagradas Escrituras para darle base a la creencia de la elección divina, en sus sermones y en las narrativas de sus experiencias, los colonizadores puritanos se juzgaban como herederos de la alianza con Israel. Así como a Israel se le concedieron derechos sobre la tierra de Canaán y los pueblos cananeos condenados por Dios, estos colonizadores consideraban que se les habían concedido derechos sobre el territorio de América del Norte, los indígenas y los demás colonizadores europeos. Al juzgarse como herederos del pacto, como el nuevo Israel de Dios, los puritanos creían que tenían el derecho de tomar posesión del nuevo mundo, que Dios haría de ellos una gran nación, que dominarían todo y cualquier territorio sobre el que pasaran, y que legitimados por la alianza, la actitud de oponerse a ellos equivaldría a oponerse al propio Dios. De esa manera, la convicción de los colonizadores puritanos era que habían sido elegidos por Dios, así como el nuevo Israel. En 1799, Abiel Abbott, pastor de la primera iglesia en Haverhill, Massachusetts, descartaba cualquier otra posibilidad. El pueblo de los Estados Unidos tiene más proximidad y paralelo con el antiguo Israel que cualquier otra nación sobre el globo. El escritor estadounidense Herman Melville, autor del clásico Moby Dick, en 1850, escribió: «Nosotros, los estadounidenses, somos el pueblo peculiar y elegido, el Israel de los nuevos tiempos. Nosotros cargamos el arca de las libertades del mundo». La creencia de los puritanos en que Dios los había llamado para cumplir una misión de naturaleza universal, como el nuevo Israel, se remonta al inicio de la Reforma en Inglaterra, en el contexto de la creación de la Iglesia anglicana a inicios del siglo XVI.
Con la reafirmación del catolicismo, los protestantes puritanos remanentes fueron presionados por la corona británica para que retornaran a la antigua fe. Sin embargo, ellos se fortalecieron durante los reinados de María Tudor, la Sanguinaria, a mediados del siglo XVI, y de Elizabeth I y de Jacobo I, a inicios del siglo XVII, y enfrentaron la persecución que sufrían leyendo el Nuevo Testamento y el Pentateuco, traducidos por el reformador William Tyndale. Basándose en esos textos, ellos creían que Dios siempre tenía una nación elegida y que desde ese momento en adelante ellos debían ser, por su compromiso religioso, esa nación, en sustitución de Inglaterra, que había alimentado la creencia de la elección divina nacional. Según el historiador Richard Hughes, mientras Tyndale traducía Deuteronomio, quedó especialmente impresionado con el tema del pacto. Allí él encontró el relato del pacto que Dios hizo con su pueblo elegido. Las traducciones bíblicas de Tyndale, especialmente sus notas de pie de página sobre las bendiciones del pacto y las maldiciones en caso de que fuera quebrado, plantaron en el subconsciente de Inglaterra la idea del pacto nacional. El lenguaje de Tyndale deba por sobreentendido que Dios había elegido a Inglaterra, así como había elegido al antiguo Israel, pero que los ingleses estaban quebrando ese pacto. Para Hughes, la visión de Tyndale acerca del pacto creó un terreno fértil en el que la noción de elección germinaría con lentitud hasta florecer plenamente en los Estados Unidos de América. En el Nuevo Mundo, la adhesión de los puritanos a la Biblia y a sus normas hizo posible que desarrollaran desde muy temprano en la historia la concepción de la pena de muerte. Burstyn, de 1997, afirma que en la lista de crímenes capitales en Nueva Inglaterra de 1648 contaban la idolatría, la blasfemia, el robo, ver normas de Éxodo 21:16, el adulterio con una mujer casada, el perjurio con intención de garantizar la muerte de otro, la maldición a un padre proferida por un hijo mayor de 16 años, ver en Éxodo 21:17, la ofensa de ser un hijo rebelde, ver Deuteronomio 21, 10 y 21, o robar en la carretera. Se trata de casos obvios en que las leyes de las Sagradas Escrituras suplantan las leyes de Inglaterra. Comparados con los estadounidenses de los siglos XVIII y XIX, los puritanos tenían una mentalidad teológica. Las doctrinas de la caída del hombre, del pecado, de la salvación, de la predestinación, de la elección y de la conversión eran su alimento y su bebida. El sábado como señal. Dado que se consideraban herederos de la alianza con Dios, los puritanos tomaron el mandamiento del sábado como señal de la alianza de acuerdo con la Biblia. Ellos aprendieron sobre el Día del Señor estando todavía en Inglaterra y lo llevaron con ellos a Norteamérica. Pero para ellos, el sábado debía ser guardado el primer día de la semana. El desarrollo de esa conciencia de sábado como idea de descanso para los protestantes fue un proceso largo. Aunque algunos cristianos europeos hablaban sobre el sábado desde el siglo XII, recién en 1548 este mandamiento fue concebido como un precepto cristiano. Esto resultó del trabajo de un obispo anglicano de Gloucester, llamado John Hooper. En 1555, Hooper se transformó en un mártir bajo el reinado de María la Sanguinaria. Sin embargo, para 1570, el sabatismo ya estaba difundido en la Inglaterra rural, lo que despertó la ira de los líderes de la Iglesia anglicana. En 1595, Nicholas Bound, un ministro formado en Cambridge, publicó The Doctrine of the Sabbath, la doctrina del día de reposo, un libro que fue reeditado en 1606. Ese trabajo consolidó el lugar del sábado en la Reforma en Inglaterra. Bound propagó la teoría de la transferencia, que fue de importancia decisiva para el estudio del día de reposo en las décadas de 1630 y 1640. Con base en los presupuestos de Bound, los puritanos ingleses enseñaban que el trabajo en el sábado era un pecado tan grave como matar o cometer adulterio. Los puritanos entendían que como señal de la alianza con Dios, el sábado había sido dado a los judíos y después a los cristianos. Fundamentados en la idea de la transferencia, ellos consideraban el domingo como el día de reposo y santificación. Creían que el domingo, al ser el sábado, era obligatorio para todos los cristianos y que nunca se previó que fuera desestimado ni profanado. De esa manera, el sábado se transformó para los protestantes puritanos en una señal y una garantía del pacto con Dios y de que habían sido elegidos por Él. El rigor con el que ellos se dedicaban a esa doctrina y su práctica estaba enraizado en su autoevaluación como el pueblo elegido de Dios en sucesión a Israel.
Los puritanos hicieron del sábado cristiano, el domingo, un derecho civil. El historiador George Marsden afirma que el sábado puritano fue probablemente el símbolo más distintivo de la civilización evangélica en el mundo de habla inglesa, y se transformó en un gran problema para la Reforma cuando coincidían los intereses religiosos y los sociales. Puesto que la visión religiosa puritana no separaba a la Iglesia del Estado, ellos estaban convencidos de que un reconocimiento adecuado de la santidad del Santo Sábado sería uno de los principales pilares de la fundación de la Iglesia y de nuestra civilización cristiana. Esos protestantes buscaban basar sus puntos de vista solamente en la autoridad de las Sagradas Escrituras. De esa manera, entre ellos también surgió un grupo que creía que el séptimo día del cuarto mandamiento del Decálogo nunca fue cambiado y que la obediencia a la ley de Dios requiere la debida observancia del sábado como día de reposo. Sin embargo, ese grupo fue perseguido tanto en Inglaterra como en la Norteamérica puritana y no se expandió mucho. Los puritanos llamaban sábado a su día de reposo a fin de evitar los términos y las expresiones día del Señor o domingo, que ellos despreciaban como relacionados con el culto pagano al sol. Ellos también estaban convencidos de que Dios descansó en el séptimo día de la creación y bendijo y santificó el sábado. Para ellos, los judíos mantenían ese descanso los sábados, pero por causa de la resurrección de Cristo, Dios había cambiado tanto el día como el carácter sagrado del sábado al primer día de la semana, el domingo, como una señal de la nueva alianza. De este modo, los pensadores puritanos argumentaban que las palabras del cuarto mandamiento podrían ser aplicadas a cualquier día de la semana que agrada a Dios, fuese el primero o el último de los 7 días. Para eso, ellos repetían: el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios, entendiendo que sábado sería no el séptimo día de la creación, sino cualquier séptimo día después de 6 días de trabajo. Por lo tanto, los puritanos se sentían comprometidos delante de Dios para guardar el primer día, así como los judíos guardaban el séptimo. A fin de garantizar el cumplimiento de ese deber, ellos concluían que debían fundar una nación cuyas leyes civiles sustentaran las leyes religiosas. Creían que Inglaterra, bajo el rey Jacobo I, no tenía esperanza y sus pastores fueron muchas veces rechazados e incluso silenciados por los reyes. Por eso, para establecer una nueva Jerusalén que preservara el sábado en su integridad, los puritanos partieron hacia Norteamérica. En el atrayente Nuevo Mundo, ellos tendrían la oportunidad de tener un hogar permanente, donde podrían comenzar una sociedad a donde ellos pusieran las bases y donde el sábado cristiano, domingo, podría transformarse en parte de las leyes civiles. Douglas dice que rememorar el lugar de los puritanos en el establecimiento y el desarrollo de esta república, Estados Unidos, nos recuerda que la santificación del día de reposo es una de las piedras angulares más sólidas. De acuerdo con Marsden, el sábado puritano, en que el día del Señor era rigurosamente dedicado al culto en lugar de al trabajo o al ocio, fue uno de los principales símbolos de la civilización protestante de América del Norte. John A. Grigg afirma que las autoridades civiles en el inicio de la historia de Nueva Inglaterra emitieron leyes prohibiendo pecados no apenas sexuales, sino también la blasfemia, la embriaguez, los juegos de azar y las violaciones de la santidad del sábado a través de comportamientos inadecuados. Sus comunidades tenían concepciones elevadas del tiempo y el trabajo, lo que ayudó a crear una fuerte conciencia de la importancia del uso sagrado de las horas del día del Señor. La vida puritana era claramente marcada por minutos, horas, días y estaciones. El más importante de estos periodos era el sábado, cuya violación era punida por ley. A lo largo del tiempo, algunos inmigrantes europeos, tanto protestantes, no sabatistas como católicos, llegaron a amenazar esa costumbre. Para ellos el sábado cristiano era un feriado más que otra cosa. Sin embargo, los puritanos protestantes lucharon con ahínco para imponer sus costumbres del sábado por la fuerza de la ley. Debido a estas medidas, las colonias puritanas norteamericanas, desde temprano en su historia, desarrollaron una legislación dominical contra la profanación del Día del Señor, y las penas por las violaciones de las leyes dominicales eran muy a menudo fuertes y severas. El impulso de los puritanos para guardar el sábado en el primer día de la semana y para asegurar esa obligación por ley no permaneció mucho tiempo después de la fundación de los Estados Unidos de América. Sin embargo, la conciencia religiosa estadounidense sobre el papel de ese país en el mundo como el nuevo Israel sugiere que ese impulso puede surgir en un nuevo movimiento de reforma de la religión y de la sociedad. Los puritanos buscaban no una reforma de la Iglesia como en Europa, sino una reforma de la sociedad en todo el mundo.
consideraban el nacimiento de los Estados Unidos de América como un símbolo del final de los tiempos y del inicio del nuevo cielo y de la tierra nueva. De esta forma, este impulso mesiánico estructuró desde el inicio la conciencia y la cultura estadounidenses, y creó un modelo de realidad basado en lo nuevo, como restauración del mundo original creado por Dios, según la narración de Génesis. El pueblo estadounidense, del mismo modo que los israelitas, pasó a considerarse el mediador, el vínculo entre Dios y los hombres. Creyentes fieles a Dios en contraste con los europeos entregados al vicio y a la decadencia, los puritanos se sentían comisionados para ejercer un papel restaurador delante del mundo. La refundación del mundo. En la conciencia de los puritanos era tal la convicción de que en el nuevo mundo se cumpliría lo escrito en Apocalipsis que ellos vieron el nacimiento de la nación, literalmente, como un recomienzo del mundo. Para ellos la promesa, hago nuevas todas las cosas, de Apocalipsis 21:5, ya era una realidad. Eso se manifiesta en la promulgación de leyes y en el proceso de nominación y fundación. Los primeros colonizadores de Nueva Inglaterra firmaron diversos pactos y documentos para la conducción de la vida social en las colonias, en lo que se refleja una conciencia de refundación del mundo semejante a la fundación del Estado de Israel durante el éxodo de Egipto. El más importante de ellos fue el Pacto Mayflower, nombre del navío que los había llevado desde Inglaterra hasta el Nuevo Mundo, firmado en el camarote de la embarcación el 11 de noviembre de 1620. Era un pacto de naturaleza social, fundado en los tratados de la Iglesia separatista. Según los 41 firmantes, su viaje hacia el Nuevo Mundo era un emprendimiento realizado para la gloria de Dios y el incremento de la fe cristiana. En el pacto, todos se comprometieron a estipular, construir y fijar leyes justas e imparciales. El documento comienza con la frase «En el nombre de Dios, amén». En 1641, la Corte General de Massachusetts adoptó un código de conducta llamado Conjunto de Derechos de la Bahía de Massachusetts, cuyo código criminal estaba basado en el Pentateuco. Compilado por el ministro puritano Nathaniel Ward, el código, avanzado para la época, preveía derechos de hombres, mujeres, niños, siervos, extranjeros e incluso de animales. El texto reza que el libre ejercicio de derechos, inmunidades y privilegios tales como humanidad, civilidad y cristiandad, exigidos como es debido a cada hombre en su exacta medida y proporción, sin impedimentos e infracciones, ha sido y deberá ser siempre causa de la estabilidad y de la tranquilidad de iglesias y comunidades. El código preveía que ninguna costumbre o prescripción podría jamás prevalecer entre nosotros en caso de que sea probado que se trata de algo pecaminoso a los ojos de Dios. Garantizaba, además, que la esclavitud no sería tolerada, pues todos tenían derechos iguales según la ley de Dios establecida en Israel. Las colonias de Massachusetts, Plymouth, Connecticut y New Haven firmaron la Confederación de las Colonias Unidas de Nueva Inglaterra. El 29 de agosto de 1643, en el conjunto de artículos, se afirmaba lo siguiente: «Nosotros vinimos para estas regiones de América con un único y un mismo objetivo, es decir, para incentivar el dominio de nuestro Jesucristo y para usufructuar los derechos contenidos en el Evangelio en pureza y paz». Los tres documentos están basados en la idea de la fundación de un mundo nuevo, cuyos principales valores eran la justicia, la libertad y la creencia de haber sido elegidos divinamente. La acción de los fundadores es narrada en términos de una realización divina de reordenar el mundo de acuerdo con las normas bíblicas. Las leyes bíblicas fueron la base para la noción de justicia y de derechos. Las leyes y las costumbres necesitaban tener el aval de la Biblia para que se tuviera la seguridad de que Dios estaba al frente del proyecto del mundo nuevo. Frente a los muchos valores derivados de la religión calvinista que desembocarían en una democracia de hecho, el predicador colonialista Jared Elliott afirmaba que se puede decir que de cierta manera los puritanos comenzaron el mundo otra vez. El historiador Daniel Burstein llega a considerar que el primer siglo de los puritanos en América del Norte ya había hecho posible el nacimiento de una nueva civilización. Por lo tanto, ese espíritu de renovación y de restauración, ese impulso mesiánico, permeó la fundación de los Estados Unidos de América. Esto se manifestó incluso en los nombres de lugares textualmente derivados del libro de Apocalipsis, del joaquinismo y del legado de Cristóbal Colón acerca del nuevo cielo y de la tierra nueva. Nueva Inglaterra, 1579, Nueva York, 1625, Nueva Hampshire, 1638, Nueva Escocia, 1713, Nueva Orleans, 1718, Nueva Jersey,
1776, y en 1793, Nuevo Orden Mundial, inscrito en el sello de los Estados Unidos, colocado en el billete de $1 desde 1935 por orden de Franklin Roosevelt. Como en la mente de los fundadores se trataba de refundar el mundo, el nombre de los lugares necesitaba demostrar esa nueva realidad, que marcaba la identidad colectiva norteamericana como lo nuevo, en contraste con todo el resto del mundo, lo viejo. La fundación de los Estados Unidos de América desde esta perspectiva señala un pasaje de una sociedad hacia otra, de un estado de la cultura hacia otro, de una era hacia otra. Esa transición está marcada no solo por la nominación, sino sobre todo por la renominación: Nueva Inglaterra, Nuevo Israel. Desde el punto de vista bíblico, el pasaje del mundo de pecado hacia el mundo perfecto, del reino humano hacia el reino de Dios, está representado por la fórmula «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron», de Apocalipsis 21:1. Por lo tanto, la fundación de las colonias norteamericanas, con un régimen de libertad y de derechos iguales, prototipo de los Estados Unidos, mediante la asociación realizada con el éxodo israelita y las profecías del libro de Apocalipsis, pretendió ser la fundación del propio reino de Dios, el cumplimiento de lo predicho en el libro de Apocalipsis. Las acciones humanas eran legitimadas citando las Sagradas Escrituras y pretendían ser en ese proceso las realizaciones divinas en el cumplimiento de las promesas de la alianza. La colonización del Nuevo Mundo no se dio inmediatamente después del descubrimiento realizado por Cristóbal Colón. Debido a las supersticiones que subsistían, la colonización progresó recién a inicios del siglo XVII, con el crecimiento de las ciudades europeas y la intensificación de la persecución de los protestantes. Aunque hayan entrado tardíamente en el proceso de colonización, los protestantes puritanos ingleses hicieron su aporte en el norte de América y tuvieron gran éxito. Los llamados padres peregrinos enfrentaron inmensos desafíos frente a la inhospitalidad de la tierra y la agresividad de los diversos enemigos. No obstante, consiguieron revolucionar a los demás europeos e incluso a los indígenas en un largo proceso durante el cual extraían fuerzas de la creencia de que estaban realizando una obra para Dios, prevista en las profecías. La analogía entre ellos mismos y el pueblo de Israel fue una de las fuentes de legitimación y de la atribución de un sentido sobrehumano a su emprendimiento. Por medio de sermones basados especialmente en la experiencia del pueblo de Israel al salir de Egipto y poseer la tierra de Canaán, ellos pasaron a verse a sí mismos como el nuevo Israel, herederos de las promesas realizadas por Dios a la nación elegida. Vieron también la ardua colonización como un emprendimiento divino para la refundación del mundo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Movidas de su contexto e interpretadas según las propias circunstancias, expresiones bíblicas como cielo nuevo, tierra nueva, nueva Jerusalén y nación elegida se transformaron en eslabones entre los diversos textos de la cultura estadounidense. Este fue un proceso de encadenamiento que sedimentó la identidad colectiva y la cosmovisión de una cultura. Usadas como mito para atribuir un sentido sobrehumano a las acciones humanas, esas expresiones bíblicas permiten que los sermones y los documentos de los padres peregrinos puritanos puedan conectarse con los diarios de Colón, el Evangelio eterno de Joaquín de Fiore y la Biblia. Todo ese proceso contribuye a que se considere la fundación de los Estados Unidos de América como propia fundación del reino de Dios. Por esto mismo se pone de manifiesto que esa nación, cuyos fundamentos son la libertad y la cultura religiosa, es la más original y convincente falsificación del reino de Dios. Esa obra de falsificación que hace que una nación terrenal y absolutamente humana sea considerada una realización divina, vincula de forma clara a los Estados Unidos de América con el poder representado por la bestia de dos cuernos de Apocalipsis 13. Las promesas de un cielo nuevo, una tierra nueva y un reino de libertad, como realización del proyecto estadounidense para el mundo, pueden ser tomadas también como una referencia al aspecto de cordero ostentado por esa bestia. Y la forma en que se llevó a cabo la expulsión de los indígenas y el establecimiento de un régimen de subordinación sobre las demás naciones muestra sin lugar a dudas la verdadera naturaleza de ese poder y su relación con el dragón del libro de Apocalipsis.